momento alguien tiene alguna pregunta, bienvenido, pueden levantar la mano. Nuestro equipo de apoyo estará colocando en el chat de esta sesión una encuesta, la cual es vital para nosotros conocer el feedback, el interés que ustedes tengan sobre este tipo de soluciones. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de los datos. Y es cómo a hoy estamos viendo que los datos son el corazón dentro de una organización. Y vamos a ver un poco de cuál es la importancia de los datos que tenemos el día de hoy para poder explotar esos datos y poder apoyarnos a que tomemos decisiones basadas en los datos que la empresa como tal genera en su día a día y cómo hacemos que esos negocios a los cuales estemos trabajando sean posibles tomando decisiones basadas en los datos. Hoy hablamos de los datos sin importar el tamaño o el volumen de datos que estamos procesando. Con las tecnologías que venimos a hoy hablando, nos van a permitir ver cómo hablábamos de tener datos. Vamos a ver cómo, independiente del volumen de datos, la cantidad de datos que tengamos, podemos trabajarlos, podemos procesarlos. Y para eso, a hoy, con las tecnologías Microsoft, nos trae sobre la mesa diferentes capacidades donde podemos trabajar volúmenes de datos bastante grandes y cómo la capacidad de cómputo nos va a permitir ir avanzando y procesar estos datos como tal que generamos dentro de las organizaciones. Y un punto también supremamente importante y es cómo yo desde mi estrategia o mi estrategia de gobierno de datos empiezo a modelar capas de seguridad dentro de los modelos que yo vaya construyendo dentro de mis implementaciones de analítica que empiece a construir. Entonces, ya hablamos que la seguridad también es vital dentro de la administración y el procesamiento de los datos. Hablando un poco de cuál es digamos que el potencial que tenemos hoy a través de las soluciones de Azure Synapse conectados con otra plataforma muy importante y es, tenemos Azure Synapse, que vamos a ver ahorita el concepto de qué es Azure Synapse, cómo esta solución me va a permitir transformar, almacenar los datos, procesar los datos como tal, y luego lo puedo conectar a hoy con soluciones Microsoft como Power BI que me permitan visualizar todos esos datos que yo estoy transformando, que estoy haciendo ingesta de datos, que estoy procesando y cómo eso me va a ayudar en mis negocios. Y hablamos que cuando tenemos soluciones que utilicen Azure Synapse con la capacidad de Power BI, estamos hablando de un 271% en promedio del ROI que yo tengo dentro de mi organización. Y este tipo de soluciones nos lleva a una conversación que muchas empresas están hablando, es el flujo de caja. Cómo yo empiezo a través de soluciones que están en la nube, dejo un poco el CAPEX y empiezo a hablar del OPEX, cómo esta solución me permite ir trabajando sobre consumo. Y eso nos lleva obviamente también a entender de que nuestros clientes, en la medida que vayamos usando, clientes tanto internos como externos, en la medida que vayamos usando este tipo de soluciones, incrementamos la satisfacción de los clientes. Y de los clientes lo que menciono, no solo cliente interno, sino cliente externo. Y de cara a nuestros clientes internos, les vamos a brindar soluciones tecnológicas donde apalancados en los datos vamos a poder mostrar resultados y poder empezar a tomar decisiones basadas en datos. Hablamos también de un incremento del 27% en poder procesar la información y hablábamos en el anterior slide donde teníamos que sin importar la cantidad de datos que yo quiera procesar, tenemos una capacidad de cómputo en la nube, la cual me va a permitir poder hacer procesamientos de grandes volúmenes de datos en un menor tiempo, dado a la capacidad que tienen las soluciones de Azure Synapse, donde finalmente yo puedo tener distribución de capacidad de cómputo, poner máquinas a que hagan de manera paralela el procesamiento de los datos, lo cual hace que mis soluciones o la capacidad de obtener información sea mucho más rápida. Y hablamos nuevamente del costo, que vital es otro punto también bastante interesante y es cómo yo a través de mis soluciones que corren en la nube
con Azure Synapse, yo puedo incrementar o reducir más bien los costos de infraestructura, costos de operación. Entonces, ahí es donde empieza a jugar un papel supremamente importante y ya es cómo yo convierto ese CAPEX que tengo a hoy, donde yo provisiono y pago un año X cantidad de tiempo por servidores, por infraestructura, por conectividad, y yo como eso lo delego y lo paso a la nube para que esto se me convierta de CAPEX a OPEX, donde yo simplemente voy a empezar a pagar por lo que yo empiece a consumir y dependiendo de la demanda que yo tenga, en algún momento yo puedo jugar con la elasticidad que me permite la nube, donde yo pueda subir o decrementar mi capacidad de procesamiento de cómputo que yo tenga en el momento dado. Y esto hablando un poco, digamos, de cifras y cómo está, digamos que cómo está el mercado en términos de datos, qué beneficios voy a tener, pues nos lleva a la conversación y es, ¿qué es Azure Synapse? Donde hablamos de cuál es la capacidad que yo tengo con Azure Synapse Analytics. Entonces hablamos de algo supremamente importante y es que es un servicio de análisis ilimitado, donde me da la posibilidad de nuevamente sacar el mayor provecho, procesar información con una velocidad bastante alta y además me da la oportunidad de poder empezar a trabajar con modelos que de hecho, si algunos de nuestros clientes estuvieron en la sesión anterior donde hablábamos de modelos basados en Machine Learning, yo también tengo la capacidad a través de Azure Synapse empezar a jugar con toda la flexibilidad que me da la herramienta de poder conectar diferentes modelos una vez yo tenga toda la evolución de mis datos en mi capacidad con Azure Synapse, donde yo empiece a migrar todos esos data warehouse que yo tengo en el mundo on-premise, los lleve a la nube y finalmente le pueda conectar modelos que me permitan hacer predicción sobre los datos que yo estoy procesando. Un punto importante y es cuál es la capacidad que me da Azure Synapse, donde hablábamos antes y hace un tiempo hablamos de cuál es el Azure SQL Data Warehouse, donde empezamos a mirar que con tecnología basada en Azure Synapse, modernizando mis data warehouse, pues yo voy a tener nuevamente la capacidad de poder crecer mi performance, de aumentar mis capacidades de cómputo, basados obviamente en lo que les mencionaba ahorita, de la flexibilidad o la elasticidad que tiene las soluciones que son basadas en nube. Y hablando un poco de rendimiento y de capacidad, pues hablamos una plataforma que es totalmente escalable, basada en sus modelos de serverless, donde yo me puedo jugar con la capacidad de cómputo en un momento dado del tiempo. Nuevamente, si yo estoy en procesos donde tengo un data warehouse para procesos de cierres de ventas y que al final del mes yo tenga la posibilidad de correr estos procesos, incrementar mi capacidad de cómputo, ser lo más escalable, que me permita procesar los datos en menor tiempo. ¿Qué estoy ganando con esto? Y es mostrándole a la organización de que yo voy a tener la posibilidad de reducir los tiempos, si bien yo tenía un data warehouse que corre ciertos procesos de ETL muy seguramente en las noches para no afectar el performance del día a día, pues toda esa capacidad la voy a subir a la nube y ya los procesos que me tomaban, no sé, 3, 4 días en que terminara de procesar los datos, pues ya hoy con la capacidad y la elasticidad que tiene la solución y la escalabilidad que nos ofrece, pues yo puedo incrementar mi capacidad de cómputo en un momento dado del tiempo para que pueda obtener los resultados de manera mucho más rápida. Aquí hablamos de Azure Synapse, donde nos va a permitir también toda la parte de ingesta, la preparación de datos, toda la parte de administración de datos como tal. Y obviamente, lo que les mencionaba, tener la capacidad de poder sumar a esa estrategia de Data Warehouse moderno, llevarlo con modelos de Machine Learning, sean modelos construidos con Machine Learning Studio o sean modelos que yo los corra construidos en Python, en R, que tenga la capacidad de sacar los datos que yo tengo hoy en mi nube. Y cuando hablamos un poco de esa capacidad de datos y cómo Azure Synapse, en el concepto general, me permite poder hacer la analítica de los datos, poder hacer el procesamiento de los datos, pues nos pone a disposición 6 componentes importantísimos cuando yo voy a hacer una estrategia en servicios de datos. Primero, nos habla de Azure Data Factory.
Entonces, Azure Data Factory es un servicio que nos va a permitir hacer la integración de datos, donde yo puedo primero tener toda la parte de recuperación de uno o varios orígenes de datos. ¿Qué puedo hacer yo? Y es conectarme con archivos de Excel, archivos CSV, con fuentes de datos como servicios vía REST, sacar información de diferentes fuentes para que una vez yo tenga los datos a través de Azure Data Factory con algo que se llaman los pipelines, Para donde yo puedo registrar. empezar. Ustedes ya están pendientes de Moderna, ¿cierto? Entiendo. Ya hay disponibles, pero solo hay como 6. Perdón, listo. Hablamos de que poder con Data Factory, no solo la recuperación de los datos, sino también toda la parte de conversión, toda esa estrategia que en el mundo on-premise yo construyo, las ETLs, pues hoy Microsoft nos habla de Data Factory como su estrategia de extracción y transformación de datos. Hablamos también de un concepto bastante importante y es Azure Data Lake Storage. Hoy en las conversaciones o en las iniciativas que tienen todas las áreas de tecnología, donde hablamos que podemos trabajar con lagos de datos, entonces Microsoft nos pone a disposición también su Azure Data Lake Storage, donde es un repositorio que vamos a permitir procesar grandes volúmenes de datos, datos que provengan de diferentes tipos de fuentes. También hablamos de datos que puedan ser estructurados o no estructurados. Y básicamente el Azure Data Lake Storage lo vemos como un punto de almacenamiento provisional, donde yo voy a hacer la ingesta de estos datos para mantenerlos en este Data Lake de tal manera que luego, a través de otras herramientas, yo pueda explotar y procesar todos esos datos que están dentro de este Azure Data Lake Storage. También hablamos de que el Azure Data Lake Storage es una extensión, de Azure Block Storage. Sabemos que en el Block Storage yo puedo también guardar información, guardar en una estructura de directorios. Y lo que hacemos hoy con Azure Data Lake Storage es poder converger entre las dos soluciones, poder sacar lo mejor de cada una de ellas. Y lo mejor es que, como se dice, es una extensión. O sea, yo puedo también trabajar con información que esté en mi Data Lake, adicional, puedo trabajar con información que esté en mi Block Storage. Esto también nos abre otro servicio adicional y es Azure Databricks. Cuando hablamos de Azure Databricks, también estamos hablando de un entorno de Apache Spark para todo el procesamiento de datos. Tenemos la capacidad de tener tareas de procesamiento basadas en SQL Server. Tenemos la capacidad de poder, al Azure Databricks, empezar a trabajar con lenguajes como R, Python o Scala, que me permita empezar a modelar valga la redundancia, mis modelos de Machine Learning con muchos de los procesamientos están basados en notebooks, o sea que también nos abre una gama de posibilidades de no solo la ingesta de datos, no solo el almacenamiento en un data lake, sino también tener la capacidad de procesar los datos con diferentes tipos de lenguajes que me permitan a mi área de tecnología o mi área de analítica empezar a explorar digamos que a construir y a pensar en modelos que me permitan ser mucho más escalables e ir de la mano del journey de la analítica, ¿no? Entonces hablamos del journey, de un poco de lo que venía descriptivo, de lo que tenemos en el mundo on-premise y cómo empezamos a converger todo esto en nuestro journey, en llevarlo a la nube y en cómo sacar el potencial que tenemos dentro de la nube para hacer, digamos que si bien la descriptiva la puedo llevar en la nube, también hacer analítica descriptiva dentro de la nube, pero el siguiente paso dentro del journey es también cómo yo puedo explotar los datos descriptivos para empezar a montar modelos predictivos sobre Databricks. Igualmente, hablamos de Azure Synapse Analytics. ¿Y qué es? Es el motor de análisis que tiene nuestra solución de Azure Synapse, donde permitimos hacer la ingesta de datos basados en archivos planos, en Data Lake, y aquí empieza a converger los diferentes servicios que tenemos, como entre ellos yo puedo complementar de acuerdo a la estrategia o a la necesidad que yo tenga dentro de la organización, como yo también a través de Azure Synapse Analytics no solo la ingesta de archivos planos de Data Lake, sino que también puedo conectar diferentes fuentes de datos o bases de datos que tenga la organización. Y si bien los datos no necesariamente todas las fuentes de las cuales yo extraigo los datos tienen que estar en la nube. Aquí hablamos de un mundo híbrido
donde yo puedo sacar información que exista a hoy en mi mundo on-premise, llevarlo a través de diferentes estrategias o diferentes servicios que yo tenga para llevarlos a la nube y luego poder tener la capacidad de procesamiento. Entonces también hablamos de Azure Synapse como motor de rendimiento, donde yo puedo hacer análisis mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque la arquitectura que hoy tiene es una arquitectura basada en procesamientos de paralelo masivo, lo cual quiere decir que generan varias instancias en un momento dado del tiempo para poder que los datos se puedan procesar de manera mucho más rápida, sacando el mayor provecho del paralelismo en el procesamiento de los datos. Hablamos de otro servicio importante de Azure y es Azure Analysis Services, que es la compilación de los modelos tabulares que tenemos, donde yo puedo hacer combinación, filtros o agregación de datos. Y por último, hablamos de HD Insights, que también es la capacidad que tiene nuestra nube en Azure de poder hacer procesamientos de macrodatos, donde ya acá hablamos que podemos tener información estructurada, no estructurada, podemos tener teradatos, peradatos, macrodatos, donde yo pueda ya procesar a través de Hadoop, por ejemplo, y empezar a correr esos modelos cluster para distribuir el procesamiento, donde tiene una capacidad bastante interesante, donde hablamos de la clusterización, y entonces yo puedo distribuir procesamiento para acelerar también cada uno de esos, digamos, componentes que estoy corriendo. Tiene una capacidad bastante importante ahorita y es basado en temas de streaming, soportados con Apache Kafka, que es otro de los componentes que se utiliza muy hoy en día para todo el procesamiento de macrodatos. Entonces aquí hablamos, y resumiendo un poco este slide, es Microsoft nos pone a disposición a través de su estrategia de datos diferentes servicios los cuales yo puedo utilizar de acuerdo a las necesidades que yo tenga y de acuerdo a la madurez que mi organización esté teniendo en su momento. Ahora vamos a hablar un poco, acá es en sí Azure Synapse, cómo está impactando el negocio, cómo cruzamos la información que yo vaya generando de las diferentes fuentes de datos, cómo yo puedo conectar la capacidad de inteligencia artificial y cómo yo tengo una experiencia unificada alrededor de los datos. Entonces hablamos de que yo tengo la posibilidad de hacer toda la parte de ingesta de datos provenientes de el mundo on-premise, las bases de datos, los sistemas de archivos que yo tenga en mi organización. Datos de otras nubes también es importante. Hoy, en la evolución que llevamos las nubes, digamos que tenemos la capacidad de poder conectar con diferentes nubes también, nubes de AWS. Entonces, por ejemplo, podríamos sacar información que esté en una nube como AWS, sacar los datos y poder llevarlos a Azure Synapse para poder empezar a hacer todo el procesamiento como tal. Servicios SaaS que yo tenga de datos también. Si yo tengo, por ejemplo, un SQL Azure, yo podría sacar información de esa base de datos de SQL Azure y poder llevarla a Azure Synapse como tal. Datos de streaming que pueda estar procesando en tiempo real, poder también llevar toda esta información. Y esto nos lleva a hablar de cuál es la capacidad que tenemos de esa experiencia unificada basada en integración, administración, monitoreo y seguridad. Es vital tener, digamos que converger con una solución donde yo pueda tener todos estos componentes o estos 4 componentes donde yo haga integración con diferentes plataformas, nuevamente en un mundo híbrido posiblemente, donde yo administre y monitoree los datos y vital, yo cómo aseguro mis datos, cómo hago protección basada en los datos que yo estoy modelando. Y otro punto importantísimo y es que toda esta información yo la puedo tener desde un Azure Data Lake Storage o con algo que se llama el Common Data Model, que es el modelo de datos común, que ahorita de pronto vamos a ver cómo esta estrategia de Azure Synapse yo la puedo empezar a conectar con modelos o con, por ejemplo, Power BI. Tranquilamente yo puedo tener todos mis datos que estén acá dentro de Azure Synapse y poder sacar los datos y poder presentar los datos para hacer las respectivas tomas de decisiones que yo requiera a través de nuestro servicio de Power BI. Ahora, ¿por qué no con los datos que ya tengo, por ejemplo, en mi Data Lake, yo pueda tener la capacidad de colocar estrategias de aprendizaje automático, Azure Machine Learning, donde yo pueda correr modelos basados en los datos que tengo en Azure Synapse que me permitan hacer modelos de
modelos de segmentación, modelos de clusterización. Entonces, tengo la posibilidad de empezar a combinar y a sacar el mejor provecho de la nube. Ahora también, yo también puedo sacar información que esté en Azure Synapse, por ejemplo, para alimentar mi CRM, que puede hacer un Dynamics 365 Customer Engagement. También tengo la posibilidad de sumar a algo que son Power Apps, construir aplicaciones de negocio que estén conectadas en mi Azure Synapse. Y digamos que después de ver un poco esa arquitectura, también hablamos de cómo yo empiezo a pensar en poder hacer analítica a gran escala. Entonces hablamos primero de mi data warehouse moderno, donde yo tengo el análisis de los datos que vienen de múltiples fuentes en diferentes formatos, que era lo que hablamos ahora, independiente, me puede llegar con archivos de texto, archivos de Excel, bases de datos como tal, servicios web. Entonces yo como a través de este data warehouse moderno, pues empiezo, como su nombre lo indica, a modernizar mi infraestructura, a modernizar la capacidad que yo tengo y la demanda que me genera el negocio, ¿no? En las organizaciones continuamente el equipo de tecnología está construyendo servicios web, está construyendo, generando archivos, dependiendo del tipo de sistemas legados que tengan, porque de pronto digamos que la tecnología con las cuales están esos sistemas legados, ERPs y demás, no son muy modernas, necesitamos apalancarnos con archivos planos o archivos de Excel, pues también nos da la posibilidad de poder trabajar sobre ese tipo de ingesta de datos. Y este Data Warehouse modernos, en términos del journey, en lo que yo quiero ir avanzando como organización, en el procesamiento de mis datos, en la modernización de mis datos y en sacar el potencial de los datos, empezamos a tener cómo yo, a través de los datos, que seguramente sean unos temas de analítica descriptiva, mi Data Warehouse, yo empiezo a sumarle la analítica avanzada. Y es cómo también a través de modelos nuevamente de inteligencia artificial, modelos predictivos, que saquen información de mi data warehouse moderno con Synapse y empecemos a sumarle la capacidad de poder entender los datos y darle sentido a los datos basado en una analítica avanzada, que me empiece a predecir, por ejemplo, comportamientos de forecast, si la historia me dice que yo he vendido X cantidad de dinero en los diferentes meses, bajo diferentes circunstancias, yo pueda construir un modelo que me permite entender esos datos históricos y empiece a predecir, empiece a mirar hacia el futuro, qué va a pasar con mis datos de acuerdo a la historia que yo tengo, cómo yo puedo también adelantarme decisiones basadas en el insumo que me generan estos modelos construidos en Machine Learning. Y luego pasamos en el journey, hablamos ya de cómo yo puedo hacer no solo los modelos que se van corriendo y van analizando los datos históricos, sino yo también cómo puedo tomar decisiones en tiempo real. La idea de esto, o de este tipo de soluciones, o esta escalabilidad que buscamos, es que no esperemos 1, 2, 3 semanas con los datos hasta que se procesen y demás, sino que también buscar la capacidad que podamos tomar decisiones en tiempo real, que los datos nos hablen por sí, que hagan sentido a la estrategia que nosotros queremos lograr. Y todo esto obviamente es lograble a través de nuestra solución de Azure Synapse. Y aquí hablamos un poquito del Data Warehouse moderno. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nos trae Microsoft sobre la mesa para poder empezar a pensar en cómo yo modernizo mi Data Warehouse? Donde nos muestra efectivamente las diferentes fuentes por las cuales pueden venir la información, cómo hacemos toda la parte de extracción de datos y cómo a través de nuestra solución de Azure Data Factory, estrategia de ingesta de datos, que provengan de múltiples fuentes, nuevamente, aquí pueden ser bases de datos Oracle, SQL Server, en fin, cualquier cantidad de fuentes, se tienen muchísimos conectores para poder hacer la extracción, y cómo empezamos a hacer la transformación, y hablamos anteriormente de Azure Databricks, que nos va a permitir correr modelos o correr procesamiento a través de SQL Server, tener la capacidad de empezar a montarle estrategias desarrolladas en Python, en R o en Scala, cómo yo también empiezo a modelar como tal toda esta estructura, todos estos datos después de haber hecho la ingesta, la transformación, cómo yo empiezo a darle sentido a mis datos
a través de nuestro SQL Data Warehouse, hoy conocido como Synapse Analytics. Cómo todos los datos, finalmente yo puedo almacenarlos en mi Azure Data Lake Storage, donde finalmente vamos a obtener información estructurada, no estructurada, que al final yo tenga la capacidad de poder visualizar los datos, todo este procesamiento, toda esta estrategia de transformación, yo la pueda visualizar a través de soluciones como Power BI. Aquí vamos a presentarles un poco y es cómo Microsoft visiona la estrategia de analítica sobre la nube, con obviamente apalancado sobre las estrategias de soluciones Microsoft. Entonces vamos a ver un poco cómo yo saco provecho a los datos, cómo yo a través de los datos empiezo a combinar la inteligencia artificial, cómo yo también puedo sacar información proveniente de todo lo que es IoT. Entonces también capacidad de conexión con sensores. Los sensores en nuestras organizaciones pueden estar generando muchos datos, mucha información en tiempo real, que son datos valiosos, los cuales uno podría trabajar para poder tomar ciertas decisiones a nivel de organización. Y también cómo a través de las tecnologías de Microsoft con productos de Business Application yo puedo empezar a converger y sacar información y sacar el mejor provecho de cada uno de ellos. Entonces hablamos acá un poco de Azure Synapse Analytics, donde yo puedo tener toda la parte de integración de datos, todo el data warehousing, toda la parte de grandes procesamientos de datos de Big Data, y cómo yo empiezo a trabajar el análisis. Y el análisis, ¿qué lo hago? A través de soluciones como Power BI. Cómo yo a este análisis empiezo a construir y entrenar modelos basados en inteligencia artificial, cómo yo construyo aplicaciones, y aquí es donde empieza a converger un poco toda la parte de Business Application con una solución llamada Customer Insights, que yo pudiera armar una ficha o una visión 360 de mis clientes, de tal manera que yo pueda construir aplicaciones que saquen provecho de esta vista 360, unificando la vista de los clientes. Cómo yo puedo también, a través de los sensores de IoT, sacar información, monitorear qué está pasando con los datos. Cómo, por ejemplo, puedo también trabajar con servicios de Dynamics 365 Field Service, nuestras personas que están trabajando en campo, también están generando datos, y cómo yo esos datos los puedo conectar directamente a Azure Synapse para que todo esté quedando en la nube y en tiempo real yo pueda empezar a visualizar información y a través de nuestro Power BI poder empezar a tomar decisiones, todo basado en tiempo real. Obviamente aquí hay algo adicional y es para aquellas empresas, por ejemplo, que tienen capacidades de trabajo remoto, no solo apoyados con Field Service, sino también poder empezar a trabajar soluciones como Remove Assist, donde hay una persona, un técnico, puede estar trabajando no sé, vamos a poner el ejemplo, reparación de aviones. Entonces, alguien está allá, un técnico, pero tenemos unos especialistas en diferentes partes del mundo, donde llevarlos al centro de operaciones, donde se revisa la parte de aeronáutica, pues sale muy costoso. Microsoft nos pone a disposición también la capacidad de trabajar con una solución llamada HoloLens, basado en tecnología Remove Assist, que me permite a esas personas sin necesidad de viajar poder darle asistencia a ese operario que está en sitio. Y todos esos datos que se generan, todos esos insights que se van generando en este proceso, pues los podemos almacenar en nuestro Azure Synapse Analytics con el objetivo de poder hacer el procesamiento de los datos. Obviamente, toda la información y nuevamente enmarcada en poder almacenar los datos en un Data Lake Storage, o, por qué no, provenientes también o complementando también del Data Lake Storage con un modelo de datos común, que este es muy utilizado dentro de soluciones de Business Application. Entonces, aquí vemos una gama bastante importante de cómo yo puedo sacar provecho a las diferentes soluciones que tenemos hoy en el mercado. Y cómo yo, de todos los datos que están dentro de mi organización, yo los puedo centralizar en la nube con Azure Synapse y empezar a explotar esos datos. Ya no tenemos restricciones, hablamos de Azure Synapse Analytics. Es una solución ilimitada en procesamiento, en performance, en escalabilidad. Entonces, aquí abrimos la gama bastante importante de cómo convergen todos estos datos en una sola solución donde yo pueda sacar provecho como tal de los datos. Y pues obviamente cuando hablamos acá del Azure Data Lake Storage y el Common Data Model, pues hablamos que los datos en las organizaciones provienen de operaciones financieras, y mis operaciones financieras podrían estar con diferentes fabricantes,
en bases de datos Oracle, en SAP, con SQL Server, con Teradata. También hablamos de poder agregar datos enriquecidos que provengan de Office 365, que provengan de Dynamics 365 o que provengan nuevamente de SAP. Información de ventas que esté generando la compañía pueden venir de bases de datos de SQL Server nuevamente o a través de Dynamics 365. Información de datos sensibles como son CRM, datos de perfiles de clientes. Entonces hablamos también que podemos sacar información si bien ustedes como clientes puedan tener información que esté almacenada en Salesforce, que esté almacenada en Adobe, que esté almacenada en Dynamics, pues yo puedo extraer esos datos, finalmente ponerlos a disposición de la organización para que podamos sacar el mayor provecho. Aquí no sé si tengan alguna pregunta, duda que quieran aclarar, ya para darle paso a nuestro arquitecto de datos, Fernando Jaramillo, porque nos va a hacer una demostración para que veamos cómo es el producto en realidad y cuáles son las diferentes soluciones que podemos trabajar en el marco de lo que es Azure Synapse. Si no tienen ninguna pregunta, igual bienvenidos, pueden levantar la mano si así lo desean. Y si no, le doy paso ya a Fernando Jaramillo para que podamos avanzar en la demostración. Así que adelante, Fernando, y bienvenido y gracias por la asistencia. Gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Fernando Jaramillo. Me desempeño como arquitecto de datos en soluciones Azure dentro de controles empresariales. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es el conocimiento de la herramienta, del recurso de Azure para analítica, que es el Synapse. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, Fernando, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, todo inicia aquí desde el portal de Azure, ¿cierto? Y básicamente lo que necesitamos nosotros es iniciar con un grupo de recursos, ¿sí? Que para el demo, pues aquí ya lo tenemos aprovisionado como RSDemo. Sobre el grupo de recursos, entonces lo que nosotros hacemos es buscar digamos que el servicio que estamos aprovisionando. Para nuestro caso se llama Azure Synapse Analytics. Así lo vamos a encontrar dentro del portal. Y creamos un framework de Synapse. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir alguna información básica, como es la suscripción de Azure que se tiene habilitada, el grupo de recursos. Nos pide también parte ya como el nombre del workspace que se le va a dar al Synapse, ¿cierto? Y desde la creación del workspace, vamos a ver dos elementos claves. Uno que es que nosotros podemos, desde esta parte de la creación del workspace, podemos aprovisionar nuestro storage account. Y ese storage account es de tipo Data Lake. Data Lake Storage generación 2. ¿Sí? O sea, ya desde la misma configuración del Synapse, podemos ver cómo se está de alguna forma aprovisionando ese recurso sin necesidad de estarlo mirando por fuera del Synapse, ¿sí? Entonces aquí nosotros aprovisionamos nuestro storage account y le damos el nombre a nuestro sistema de archivos.
miramos la parte de seguridad, ¿cierto? Que en la seguridad lo que nos va a pedir es cuáles son las credenciales con que vamos a autenticarnos para usar la parte de bases de datos, todas las consultas de bases de datos que vamos a aprovisionar ya dentro de nuestro Synapse. La parte de red, pues es importante saber si nosotros estamos trabajando dentro de un entorno de redes virtuales, una virtual network, o si lo estamos haciendo unas conexiones públicas para su uso, ¿sí? Los etiquetados y la revisión. Entonces, el servicio de Synapse, de aprovisionar el servicio de Synapse dentro de un SQL serverless, ya nos está cobrando este monto, que son $5, solamente por aprovisionar toda esta cantidad de recursos que vamos a tener. ¿Listo? Más o menos este recurso se está demorando en aprovisionar unos 5 a 10 minutos. Yo ya lo tengo creado. Que es este que vemos aquí como Synapse Demo. Listo. Entonces, mirando parte del entorno que nos ofrece ya el Synapse, entonces, ¿qué tenemos en la parte superior? En la parte superior podemos crear nosotros unas bases de datos tipo SQL Pool, ¿sí? Que nos permite, por ejemplo, crear toda la parte de almacenamiento de la data, ya sea procesada o sin procesar. Como decir, estamos manejando ambientes de stage y ambientes de data warehouse. También podemos crear aquí nuestro soporte de un motor de consulta sobre Apache, ¿sí? Que vamos a crear uno para el ejercicio, que lo que básicamente nos va a pedir es cuál es el cómputo que vamos a manejar sobre este tipo de motor de consulta. Le damos un nombre. Tenemos aquí ya la parte de configuración sobre los tamaños de los nodos que vamos a usar, ¿sí? Synapse los ha categorizado entre pequeños, medianos, grandes, extra grandes, con diferentes valores de cómputo, tanto en CPU, en Virtual Cores, como en memoria RAM. Entonces nosotros queremos, pues, para el demo, una talla pequeña, ¿sí? Que si es autoescalable, entonces lo dejamos por defecto, le decimos que esté habilitado. El autoescalable creo que nos va a permitir en algún punto de nuestro procesamiento de datos, ¿cierto? Podemos subir las tallas, ¿sí? Con el fin de generar mejor rendimiento en el momento del procesamiento. Y la parte de abajo que nos pide son el número de nodos de cómputo. Aquí lo tiene configurado por defecto hasta 10 nodos, mínimo con 3 nodos. Cada vez que nosotros podemos aumentar, incrementar o decrementar el tamaño, el número de nodos, así lo vamos a ver reflejado nosotros en el precio estimado. Y el precio estimado hay que tener en cuenta que es un precio que se está cobrando por hora, el uso por hora del recurso. Miramos qué configuraciones más tenemos. Tenemos el número de minutos
que se mantiene disponible antes de ser pausado, ¿cierto? Y las versiones los componentes de versiones que vamos a tratar sobre nuestro motor. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Spark, ¿cierto? Y dentro de Spark podemos generar nosotros notebooks o tratar códigos de tipo Python, Scala, Java, .NET y Delta Lake. Estas son las versiones que está actualmente utilizando. Las cargas de archivos, necesitamos hacer algún tipo de carga y, por ejemplo, darle la extensión que vamos a usar. El etiquetado y, por último, el hacer la revisión y validación. Y lo creamos. Este es nuestro motor Spark que estamos manejando. Aquí en el demo, ya tenemos aprovisionado, ya se aprovisionó el Spark Spool, Analytics Spark Spool. Y aquí en la parte inferior lo que vamos a ver son los SQL Pool que hemos aprovisionado, ¿cierto? Y los Spark Spool que hemos aprovisionado. Estos recursos es importante nombrarlos porque lo que son los pools de Analytics los podemos estar administrando por demanda. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos aquí la base de datos, DemoDB, y podemos decirle, podemos detener o subir el recurso por demanda en el momento en que lo estemos o no lo estemos utilizando. ¿Sí? En este momento, el recurso de bases de datos, el pool de base de datos está detenido y ahí no nos va a consumir. Ahí no se está consumiendo no nos genera ningún costo. Aquí lo estamos subiendo. Lo mismo ocurre con el pool de Apache. Aquí lo podemos detener, ¿cierto? Tanto si es por demanda detenerlo, o como nosotros ya configuramos un intervalo de tiempo para que él se detenga. Si nosotros por algún momento podemos decir que se descuida esta parte de administración, pues ya estamos garantizando dentro de la configuración que el recurso se detiene después del intervalo de tiempo que se definió en la configuración. Ok. El Synapse se controla, se administra o se trabaja dentro de una herramienta web que se llama Synapse Studio. Vamos a mirar cómo funciona y qué es lo que tiene. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Listo. Ya nos notificó que el SQL Pool se encuentra habilitado. Entonces vamos a nuestro Synapse Studio. Y aquí con Synapse Studio lo que vamos a ver es la integración de todos los recursos de los que nos hablaba Jorge, ¿cierto? Que son los que utilizamos para ingesta de datos, para procesamiento, análisis de datos, visualización y la analítica que necesitamos. Entonces aquí podemos ver de entrada cuáles son estas fases por las que podemos
surtir o generar esos procesos. En la parte izquierda, entonces estamos viendo las diferentes interfaces que podemos usar para generar nuestras consultas, análisis e ingesta. Entonces, tenemos datos, ¿cierto? Aquí tenemos ya presentado una base de datos, demo SQL DB, que es el SQL Pool, ¿cierto? O también podemos estar haciendo parte de los recursos que han sido enlazados. Y aquí tenemos nuestro Data Lake Storage Generación 2. Previamente se han cargado aquí unos datos a este Data Lake. Donde tenemos archivos tipo CSV, archivos de texto, y también tenemos archivos de Excel. Listo. Nuestra siguiente interfaz para el desarrollo. Entonces tenemos la creación de script de SQLs. Podemos crear aquí nosotros, generar los notebooks sobre código Python que tenemos y podemos ejecutarlo. Podemos generar Dataflow como estrategia de ingesta de datos, como si estuviéramos en un ambiente de integration service sobre nuestros ambientes on-premise, ¿cierto? Generar trabajos de definición Spark. En el siguiente, aquí por ejemplo trabajamos todo lo que es la parte de los pipelines a través de el recurso conocido como Data Factory, pero para que tengan en cuenta, no hemos ni aprovisionado un Data Factory, un Azure Data Factory, ni nos hemos salido del marco de trabajo de Synapse para crear o generar algún pipeline, ¿cierto? Todo lo podemos generar desde el Synapse Studio. Este es el monitoreo de las actividades que se están ejecutando o se ejecutarán sobre sobre el pipeline o los recursos de Synapse. Y por último, dentro de esta parte está la administración. En esta administración, ¿qué tenemos? Bueno, aquí es importante conocer cuáles son los estados del pool de analítica. En este caso son los SQL, las bases de SQL Pool y los pool de Apache. Tenemos los servicios en línea. Tenemos aquí la configuración de conexiones externas, como los linked service. Pues cada linked service corresponde a una de las conexiones que se han generado hacia los diferentes fuentes de datos, donde nosotros podemos extraer la información, los registros, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un servicio de link service que va hacia el Azure Data Lake. Tenemos otro sobre la base de datos de Synapse Pool, ¿cierto? Y este es importante, este es un servicio prácticamente nuevo, ¿cierto? Que está por ahora en preview. Se espera que en próximos días sea liberado a General Public. ¿Y qué es lo que hace este servicio? Este servicio lo que nos va a permitir es generar
y administrar todo lo que tenga que ver con el gobierno de datos. Las integraciones, pues nosotros podemos generar jobs, tareas que ejecuten los diferentes desarrollos que se hacen sobre los pipelines. Por ejemplo, el Integration Runtime, tenemos dos tipos de Integration Runtime, que es el Azure Integration, y el otro que es el Integration Runtime Host, que es el que se usa para podernos conectar a ambientes, por ejemplo, tipo on-premise. Si tenemos un SQL on-premise o tenemos un Oracle on-premise, entonces estos son unos componentes que se instalan en cada uno de esos servidores para poder generar la conectividad. Bueno, esto es lo básico a tener en cuenta. Ahora aquí, dentro de los datos, podemos hacer consultas, generar consultas directas sobre los datos que tenemos en el Data Lake a través, por ejemplo, miramos nuestros archivos y le decimos que nos traiga el top 1000 de registros. Él autogenera código. Decimos que lo ejecute. Y nos trae pues el resultado. ¿Qué es cuál es el resultado? Pues el contenido que tiene esos archivos. También lo podemos ver en un formato de presentación sobre, por ejemplo, histogramas, ¿cierto? Que se generan directamente, esto es, para que miramos directamente sobre los datos que en este momento, digamos, no han sido procesados o que pueden ser procesados y subidos al data lake de Synapse. Ahora bien, estos mismos resultados se puede generar a través del desarrollo de un notebook, ejecutándolo sobre nuestro Apache Pool que se ha implementado. En el nuevo notebook, una carga, aquí como vemos, él ha generado el código para contextualizarlo dentro de un lenguaje PySpark. ¿Listo? Miramos que esté atachado el motor que hemos creado nosotros de Python, cuál es el lenguaje que se va a usar, ¿cierto? Y se ejecuta. Miremos que no nos hemos salido ni hemos buscado otro tipo de recursos de Azure que nos pueda proveer todo el desarrollo. Simplemente desde que aprovisionamos Synapse como el marco de trabajo, como el workspace, hemos accedido a todos estos recursos que para poder desarrollar la analítica o el BI es lo que estamos necesitando, ¿sí? O sea, la función del aprovisionamiento es muy fácil y es rápido. Y la generación y la destreza que se tenga sobre el desarrollo de pipeline o ETLs, también lo generamos desde esta misma herramienta. Aquí lo que está haciendo es arrancando una sesión de Apache.
Bueno, aquí que vemos en la parte superior. En la parte superior, una vez nosotros hemos hecho desarrollos, ¿cierto? Dentro del Synapse Studio, lo que nos va a decir es cuántos elementos tenemos por publicar hacia nuestro framework. Si nosotros no publicamos ninguno de los desarrollos que se han elaborado y cerramos el Synapse Studio, pues esos desarrollos no van a quedar y son fácilmente pues perdidos, ¿sí? Por lo que el Publish All va a garantizar es que lo que se esté generando, que estemos desarrollando, queden guardados dentro de nuestro espacio de trabajo. Y aquí nos muestra sobre cuántos cores se han ejecutado y el resultado. Resultado que desde nuestra ejecución del Apache Spark traducido en lenguaje Python. Desde este contexto que se ha hecho de la conexión, esta es la conexión que se muestra al Data Lake, extrae el archivo y nos lo presenta. Desde aquí nosotros ya podemos seguir generando celdas para poder trabajar los archivos, los datos desde Python. Lo mismo aquí podemos mirar los comportamientos en gráficos. Exportar los resultados que queramos trabajar. Esta parte es importante tenerla en cuenta porque como ya lo había nombrado Jorge en su parte inductoria, los desarrollos que nosotros podamos hacer, traer o generar desde aquí, por ejemplo los notebooks o partes de desarrollos que se tengan analizados dentro de modelos de Machine Learning, de algoritmos, por ejemplo, de una regresión lineal, ¿cierto? Aquí los podemos estar ejecutando y no tenemos problema con esta parte. Listo. El pipeline. Entonces, como decíamos, los pipeline son desarrollos tipo características de ETLs, donde lo que hacemos nosotros es utilizar todas estas actividades que podemos generar, ¿cierto? Mover y transformar, usar el Azure Explorer, funciones de Azure, ejecutar algunas notebook en Databricks y el Machine Learning, donde nosotros podemos traer nuestros modelos ya entrenados desde el Machine Learning Studio y podemos generarlos aquí como parte de la integración de los pipelines. Un pipeline, digamos, común de hacer es este de la copia de datos. Tenemos aquí la definición del origen, cuál es nuestra fuente. Y aquí es donde quiero que miremos las diferentes fuentes o conectores que tiene Synapse, que nos ofrece. Entonces nosotros podemos conectarnos a todo el marketplace de web service en Amazon. Tenemos el Amazon RDS para Oracle, para SQL Server. Tenemos Impalas, tenemos toda la suite de storage account de
de Azure, bases de datos sobre Cosmos DB, Postgres, MySQL, tenemos nuestro Dataverse de Common Data Service App, tenemos también conexiones a Dynamics 365, CRM desde sitios FTPs, tenemos todo lo que tenga que ver con conexiones a Hadoop, consultas Hive, Informix como de IBM, en fin, son bastante las opciones que tenemos para trabajar. Muchas gracias, Fernando. Creo que tenemos pasados 7 minuticos. Igualmente, nuevamente agradecerles, Fernando, mil gracias por, digamos, el preámbulo de lo que se puede hacer con Azure Synapse Analytics. Creo que esto también nuevamente nos abre la mente un poco a explorar qué puedo yo también trabajar dentro de Azure Synapse y poder explotar la capacidad que tenemos de cómputo y procesamiento en la nube. No sé si alguien del equipo tenga o de los participantes tengan alguna pregunta. En caso de que no la tengan, nuevamente agradecerles que diligencien el formato de encuesta, que obviamente es vital para nosotros tener ese feedback. Y también invitarlos para el día de mañana, tendremos un evento adicional de servicios cognitivos a las 8 de la mañana, pues entonces están cordialmente invitados. No sé si alguien tenga alguna pregunta. En caso de que no la tengan, pues nuevamente mil gracias a todos los participantes. Mil gracias, Fernando, por la explicación. Pues con esto daríamos por cerrado el evento y de nuevo, gracias por conectarse. Gracias, Jorge. Con gusto.